De regreso con más informaciones para todos ustedes. Carlos Fernández transmitiendo desde la República Dominicana para todo el mundo. Qué bueno poder establecer una vez más esta vía de comunicación con todos ustedes. Agradecido de aquellas personas que entran a nuestro canal de YouTube, se suscriben, comparten nuestro contenido por las diferentes plataformas digitales. Qué bueno establecer esta vía de comunicación. En YouTube es muy fácil. Usted entra a YouTube y escribe Carlos Fernández, va a encontrar nuestro contenido, se suscribe y así de fácil nos estaría apoyando. Señores, le damos seguimiento al tema internacional, especialmente al Perú, que luego de la destitución de su presidente Pedro Castillo, se han originado una serie de protestas, las cuales no han cesado en ese país. La situación de gobernabilidad y social del Perú está al rojo vivo en este momento y no es para menos. Estamos observando una gran cantidad de protestas, señores, las cuales no se detienen. Pero recientemente tenemos un balance de las personas que han fallecido. Y bueno, las autoridades han informado que recientemente han fallecido más de 22 personas en las últimas horas. Ayer específicamente la Dirección Regional de Salud del Departamento de Junín anunció la muerte de 2 personas en enfrentamientos entre manifestantes y la policía en el distrito de Pichanaki, en la provincia de Chanchamayo, en el centro del país. Además, la autoridad sanitaria de Junín ha informado de que 52 personas han resultado heridas hasta el momento, de los cuales 43 son civiles y 9 son agentes policiales. Preocupantes, señores. Miren cómo han estado las personas con pancarta, porque realmente la situación de Pedro Castillo, que lo vamos a analizar más adelante, la gente pedía a grito que saliera Pedro Castillo por una situación que ya conocemos. Algunos dicen por mentiroso, por corrupto, por ignorante. En tan poco tiempo, Pedro Castillo prácticamente, señores, se dejó quitar el poder del Perú, más allá de la situación sociopolítica en la que se encuentra ese país, los presidentes que han tenido en tan poco tiempo. Pero una tercera víctima tras declaración de emergencia. Recuerdan ustedes que esta semana que culmina en el Perú se decretó el estado de emergencia por 30 días. Las últimas muertes tienen lugar en medio de las fuertes protestas que están teniendo lugar en todo el Perú tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre. Recordar que a Pedro Castillo, señores, le dictaron ya medida de coerción allá en el Perú y estará el mismo privado de libertad en los próximos meses. Una situación muy difícil tanto para la estabilidad sociopolítica del Perú como para el propio Pedro Castillo. Miren, el gobierno peruano también ha decretado el estado de emergencia, como les decía, a nivel nacional por 30 días. Asimismo, el Ejecutivo ha declarado la emergencia en la red vial nacional, permitiendo que el ejército salga a las calles en un esfuerzo por proteger los puntos estratégicos de ese país. El Consejo de Estado de Perú ha hecho un llamamiento a las personas involucradas en las protestas que sucumben en el país a cesar o parar las manifestaciones y los enfrentamientos con la policía. En una rueda de prensa tras reunirse con la presidenta Dina Boluarte, el titular de la Junta Nacional de Justicia, el señor José Ávila, ha indicado que a pesar de que en muchas zonas se han restablecido el orden, en otras podrían canalizarse democráticamente las protestas con lo que tiene que ver el diálogo. Dice él que ha sostenido que esta es la mejor vía para resolver algunos de los pedidos de la población, subrayando que la violencia genera daño y afecta la vida e integridad de las personas,
un hecho que 34 millones de peruanos y peruanas no pueden tolerar ni permitir. Una situación un tanto difícil, como le decía, el Perú, luego de esta destitución de su presidente Pedro Castillo, está envuelta ahora mismo en una situación de protestas que no ceden. A la fecha no se paran y las muertes continúan, algo sumamente lamentable. De todo esto podemos decir que el Perú está un tanto complicado. Si bien es cierto que la presidenta, la señora Boluarte, ha estado llamando a la paz, a la cordura, no menos es cierto de que hay otro sector, primero el que favorecía o apoyaba o apoya a Pedro Castillo, el presidente destituido, y también está la otra franja que tiene que ver con la oposición política, señores, que ahora se aprovechan para hacer el llamado a que se realicen elecciones lo más rápido posible, porque ese sector, recuerdan ustedes, de Keiko Fujimori, que prácticamente tuvo una cercanía en cuanto a las votaciones con Pedro Castillo, le favorecería el hecho de que se realicen elecciones lo más rápido posible en el Perú y que no sean conforme a la constitución de ese país para el año 2026. También es oportuno resaltar el hecho de que la actual presidenta, la señora Boluarte, era la vicepresidenta de Pedro Castillo, o sea que pertenece al partido de Pedro Castillo, y a la fecha ha tenido que mantenerse distante, fijar una posición frente a esa nación del Perú, sin inclinarse un tanto a lo que tiene que ver la tendencia de Pedro Castillo y sus compañeros de boletas y del partido a lo cual ellos pertenecen, que la llevó al poder. Es una situación un tanto difícil para ella por el hecho, señores, de que ahora mismo no se puede inclinar, lamentablemente, ni apoyar, ni hacer absolutamente nada en favor de su compañero de boleta, de partido, Pedro Castillo. Mucho menos puede ella en este momento inclinarse sobre lo que tiene que ver los favores políticos, los favores a los compañeros de ese partido que la llevó a ella y a Pedro Castillo al poder. Pero también ella está llamando a la calma y, ¿por qué no?, queriendo ver si puede gobernar ese país de cara al año 2026, que es cuando culmina realmente el periodo para el cual ella y Pedro Castillo fueron elegidos. Enhorabuena, le damos seguimiento, señores, a estas informaciones del Perú, porque realmente la situación está un tanto difícil en ese país. Miren cómo está la gente, es lanzado a las calles en una manifestación poco usual de esos peruanos, un pueblo aguerrido, y en provincia las protestas son mucho más fuertes, más concentradas. La gente realmente está pidiendo elecciones por un lado, por otro, minoría están pidiendo la restitución de su presidente Pedro Castillo, pero también hay un sector que no quiere el Congreso de ese país, a los integrantes de ese Congreso, debido a que destituyeron nada más y nada menos que a su presidente Pedro Castillo. Le damos seguimiento. Mientras tanto, nosotros continuamos, señor director, con más informaciones para todos ustedes.